Eso implica que de los 8 y punta que teníamos para este año, que se vino recortando, nosotros teníamos que tomar decisiones. Y no tomamos la decisión de recortar la UNAP porque nos caiga mal la UNAP, recordamos todo. La Agencia Nacional de Tierras tuvo una reducción del 68% en el presupuesto. Creo que las que menos está afectada es, bueno, no la UNAP, la URT, el ICA y el URT. ¿Por qué? Porque el ICA funciona también en gran parte con recursos propios que no le puedo quitar. Hacia allá deberíamos fortalecer a la UNAP por los ingresos que le permitan a la UNAP garantizar que no depende del presupuesto general, sino que genere ingresos propios. ¿Y la URT por qué? Porque es el aporte de víctimas del sector y es un recurso inamovible. Nuestro escenario es que ese proyecto se presentó y el Congreso no lo discutió. Estamos en eso, ¿no? Pero además presentamos al Congreso una ley de financiamiento para poder soportar el proyecto de inversión del gobierno, no solo de agricultura. Y está en debate en el Congreso de la República. Si esa ley de financiamiento no cursa, la situación nuestra va a ser aún más compleja. Esto es para decir, no se trata de la voluntad de la ministra. Si yo pudiera darle 1 millón a cada entidad adscrita, yo lo firmaba. Porque sé que en las entidades adscritas está la posibilidad de hacer la inversión que nos reclama, que es la inversión con los territorios. ¿Cuál es el siguiente elemento? Discutir el presupuesto general de la Nación, vamos a la liquidación del presupuesto 2025. Y ahí revisaremos cómo poder fortalecer la inversión. Yo tengo un compromiso decidido, no solo con la UNAP, un compromiso decidido con el proyecto de inversión para todas las organizaciones campesinas, familiares y comunitarias, porque creo firmemente en que por ahí se cambian las relaciones sociales de producción. Eso lo vamos a hacer, pero no comprometer el dar 1 millón, pues no los tiene el país, pero lo que sí puedo asumir es un compromiso de defender un presupuesto de inversión que dé cuenta de esas necesidades que se nos han venido pidiendo, y quiero ligar esto con otro. Yo coincido con algo que se dijo acá. La organización de los pescadores y las pescadoras en Colombia tiene que ser autónoma. No es una organización del gobierno. Y así lo hemos hecho con la organización campesina también, donde yo siento que también están los pescadores. Con la comisión mixta, hemos sido absolutamente cuidadosos y quienes de acá han participado en la comisión mixta pueden dar cuenta de eso. No se trata de suplantar el movimiento social. Se trata de generar las herramientas que es lo que le corresponde al gobierno para que el movimiento social se fortalezca. Y yo creo que ahí, doctora Karen, entonces sí, de este primer escenario, el segundo escenario que tenemos, hay que aprender. Porque yo sí creo que lo ideal es que la siguiente asamblea pesquera en Colombia sea una iniciativa totalmente caracterizada por la autonomía del movimiento social. Para que nosotros, que sí estamos decididos a acompañar los procesos, lo podamos acompañar. Creo que entonces ahí podemos, con esta mesa, revisar cuáles son los mecanismos que uno tiene que tomar. Y entonces esta mesa, como todo proceso social, hacia la concertación entre el gobierno y el movimiento, poder institucionalizarla. Aquí se nos ha pedido, queremos hacer parte de la construcción de los planes de acción. Yo creo que eso es una situación que hay que mirar en el andamiaje institucional. La mayoría de las juntas directivas de nuestras autoridades adscritas tienen representación de campesinos, de comunidades negras y de pueblos indígenas. Yo no tengo muy claro cómo están tomando la junta directiva de la UNAP. Y ahí hay que jugarse unos papeles, ¿cierto? En la mayoría de esos procesos nosotros hemos tenido la dificultad de cómo se eligen esos representantes. Porque la norma era que se elegían, es como en las cadenas de asuntos agropecuarios, la ley dice el gremio más representativo. Cuando la ley dice el gremio más representativo, pues usted está destinado a que es uno, ¿sí? Porque el que hace 60 años viene siendo el gremio más representativo. Esas cosas hay que cambiar. Y entonces voy con el tema de decreto ley. Entonces me dicen decreto ley y yo me voy a estado de emergencia para que el presidente tenga facultades extraordinarias y de un decreto con fuerza de ley. Pero yo entiendo que eso no es lo que ustedes
están pidiendo. Entonces me están pidiendo que haya esta resolución tenga fuerza de decreto. Y entonces yo ahí les quiero proponer dos cosas. La primera, evaluemos qué de lo que hoy está en la resolución o qué de lo que no está en la resolución y queremos realmente requiere un rango de decreto. Porque hacer un decreto cuesta más o menos 8 meses, para serles claro. Si eso es si reunimos todas las voluntades. ¿Qué necesitamos hoy para esta mesa? Que tenga que elevarse el decreto. Pero ustedes han puesto de presente la necesidad de empezar a discutir la reforma de la ley 13. Con, yo diría, algo que venimos poniendo sobre la mesa, la reforma de la ley 101, de actividades agrícolas, forestales, pesqueras, acuícolas, la ley del sector. ¿Qué nos sirve para poder pensar que en este tipo de instancias podemos poner las discusiones sobre las reformas estructurales del sector, que son reformas legales? Es modificar la legislación que tenemos para el sector de cara a las necesidades. En el entretanto, yo creo que hay unas rutas. Aquí se nos ha hablado cómo saltamos a las corporaciones a que sean coherentes con el ordenamiento alrededor del agua. No va a haber ordenamiento alrededor del agua si no entendemos que hay una situación, lo decía el señor procurador ambiental y agrario. No va a haber ordenamiento alrededor del agua si no entendemos que todas las actividades están afectando el agua. Las actividades energéticas afectan el agua. Las actividades productivas afectan el agua. Y el cambio climático pues ya está afectando la capacidad, la calidad y la cantidad de agua. Nosotros tenemos un sistema nacional de reforma agraria, que yo creo que esta mesa debe pensarse cómo se articula el sistema nacional de reforma agraria. Porque ustedes decían, nos sentimos afuera, sentimos que ahí no estamos. Pero el sistema nacional de reforma agraria, que no es solo tierras, ¿cierto? El desarrollo rural es ese otro gran espacio, tiene varios subsistemas donde podemos encontrarnos. De hecho, ya nos venimos encontrando y ahora quiero hacer énfasis en eso. Nosotros tenemos un subsistema de conflictos socioambientales, donde nos encontramos con el Ministerio de Ambiente, donde nos encontramos con el ANLA, donde nos encontramos el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas, donde puede estar esta mesa, para poder discutir qué está pasando con la sedimentación de los complejos cenagosos de la Mojana, qué pasa con el río Cauca, qué pasa con el río Magdalena. Tenemos un subsistema de territorialidades y ahí hemos venido trabajando. Entonces, a mí me parece muy importante que ustedes estén diciendo una gran apuesta de esta mesa es sacar el decreto de territorios acuáticos agroalimentarios. Sí. Y yo creo que ahí vamos bien. Se ha venido discutiendo, tenemos una versión, está en este momento en el Ministerio de Ambiente y hay un compromiso de esta ministra con la regulación de esa territorialidad. Y esa territorialidad debe entonces entrar a conversar con las zonas de reserva campesina, con los territorios campesinos agroalimentarios y con esas territorialidades que hemos venido fortaleciendo. La ministra de Ambiente, pero ese decreto va por buen camino. El decreto de la Comisión Mixta nos tomó 1 año. El decreto de zonas de reserva campesina nos tomó casi 1 año. El decreto de territorios campesinos agroalimentarios nos tomó cerca de 8 meses, pero salieron. Y en esos términos, yo vuelvo e insisto para recoger el tema organizativo. La apuesta de este gobierno es poder facilitar y fortalecer las instancias de concertación, pero en la lógica de la autonomía y no de suplantar. Porque cuando este gobierno cambie, ojalá para un gobierno más progresista, un gobierno que siga defendiendo los derechos de la gente, pues quien tiene que seguir empujando son las organizaciones y no el gobierno, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí tenemos un acuerdo. Presencia territorial no solo a partir de encuentros y eventos, sino hacer presencia territorial a partir de la lógica de la concertación, de que nos podamos encontrar en los territorios para escucharlos, no solo escuchar a las entidades territoriales, que hay que escuchar a las entidades territoriales, nos toca, ¿cierto? Hay que escuchar a los congresistas, hay que escuchar a los gremios de la producción, a los grandes gremios de la producción, nos tenemos que escuchar todos, pero aquí había un déficit de escuchar al productor directamente, al campesino y al pescador. Ese es el déficit que este gobierno quiere solucionar. Sí, podemos acercar de manera directa y creo que podemos asumir ese compromiso. Estamos con el ANLA y con el Ministerio de Ambiente, la mayoría de esas inversiones forzosas están sin ejecutar. ¿Por qué? Porque tienen que ejecutarse en la misma cuenca, porque tienen que dar cuenta de la restauración. Yo creo, doctora Karen, que podemos, con acompañamiento de la mesa, pedirle al ANLA que empecemos por una cuenca, no sé si es el Orinoco,
y nos sentemos con el ANLA a mirar en qué están las inversiones forzosas y en qué están las medidas de compensación para mirar si logramos articular y traer fuentes de recursos hacia el proceso de restauración, de recuperación de la cuenca y de fortalecimiento de la actividad pesquera. En Arauca eso está sin ejecutar, por ejemplo. La mayoría de inversiones forzosas de pares o las mayoría de inversiones forzosas de Sierra Col aún no tienen temas de ejecución claros, y yo creo que a las empresas también les interesa poder buscar una ruta para poder cumplir con sus obligaciones, y creo que eso lo podemos hacer, doctora Karen, si usted designa a alguien que quiere eso, también acompañamos desde el Ministerio de Agricultura. Como un poco lo que yo he venido proponiendo es que podamos tener una articulación directa con nuestros equipos, tanto con la UNAC como con el Ministerio de Agricultura. Que la directora de cadenas pecuarias pueda tener con cada una de las delegaciones un equipo para poder traducir en una agenda muy clara del ministerio cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas, porque sabemos que tenemos problemas. Creo que aquí nadie está negando que tenemos una cantidad de dificultades, proyectos que no se ejecutaron, proyectos que todavía no están estructurados, etcétera, etcétera. Miremoslo región por región y hacemos una ruta de avance y de trabajo que nos permita poder fortalecer. Y quisiera un poco como poder cerrar con esto. Yo creo que es el llamado que ustedes nos están haciendo. ¿Cómo logramos que esta mesa tenga un papel de asesoría al gobierno? ¿Cierto? ¿Cómo logramos que el gobierno escuche, no solo el diálogo de recibir, sino el poder construir la política con ese ejercicio que ustedes hacen organizativo y de formulación de política, como un escenario consultivo de la formulación de la política pesquera artesanal en Colombia? Y yo creo que eso es hoy lo que ya está. Hoy es eso. Ahí es que materializarlo, y no materializarlo como una implementación de X o Y, sino que ustedes lo asuman así y nosotros lo asumamos así. Y que cuando vayamos a tomar decisiones, señora directora, pues lo concertemos con la mesa, escuchemos a la mesa y construyamos con la mesa. Que cuando la UNAP va a ir al territorio, convoque a la mesa. Que cuando la UNAP va a tomar una decisión de política, se la haga conocer a la mesa como esa instancia que está allí. Nosotros lo único que podemos hacer es cambiar también un ejercicio institucional. Yo creo que esto es un cambio que en algún momento se le reconocerá al gobierno. El Ministerio de Agricultura, en lo fundamental, era un ministerio ligado a las cadenas, y nuestras cadenas las seguimos fortaleciendo y acompañando. El giro que hemos dado, y yo creo que en estos 2 años ha sido un giro grande, es abrir el ministerio a quienes no están representados por esas cadenas de la producción. Y hoy ustedes tienen esta mesa, que hace 1 año no existía. Una mesa que es el resultado de la pelea de ustedes y de la disposición del gobierno, pero fundamentalmente de la pelea de ustedes. Y cada alcance que se da en esos términos, que yo creo que de la mano con los procesos organizativos sólidos, si eso lo logramos en 2 años, nadie va a deconstruir esto. Ni resolución, decreto o ley se cambia. La única forma de que una resolución, un decreto o una ley se cumpla es que esté la fuerza social y popular exigiendo el cumplimiento y empujando el cumplimiento. No depende del rango normativo. Vamos a elevar esto a rango normativo como ustedes nos lo han pedido con el estudio que ello corresponde, pero pídanos, porque así lo que queremos hacer es que fortalezcamos esos procesos en el reconocimiento de la autonomía que tienen y que deben tener, que exista la imposibilidad de que alguien regrese el alcance y la conquista de estos derechos, para que permanezca esta vigorosidad del reconocimiento, de la organización y de la transformación en ustedes y no en instancias de la burocracia estatal, porque la burocracia estatal depende de la organización. Ese es el cambio en las relaciones políticas y sociológicas de este Estado que podemos lograr en estos 2 años. Cuenten con eso y cuenten con este equipo de mujeres, que hemos construido un equipo de mujeres, en favor de consolidar esto, con la plena convicción de hacerlo y con toda la disposición de aceptar el mandato popular. Como hemos discutido en varios espacios, lo reconocemos que son los nodos de pesca, que la idea es empezar a dinamizarlos nuevamente, y la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca, ¿sí? Que uno es las instancias a nivel regional y la otra es las instancias a nivel nacional. Entonces, pues era importante como resaltar que la idea es que estas concertaciones se realicen a través de estos 2 espacios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Resumidamente, tuvimos el inconveniente, y eso lo estamos reconociendo,
de la implementación o el inicio de la ejecución para la actualización o la evaluación de la política de pesca para la presente vigencia. Teniendo en cuenta que nos quedan solo 2 meses de ejecución, lo que estamos haciendo es, desde la Dirección de Cadenas y desde el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, es poder empezar a hacer un análisis inicial documental de la actualización del documento. Entonces vamos a hacer una propuesta previa de actualización para poder establecer una estrategia de divulgación que la iniciaríamos en el 2025 y empezar a hacer unos ejercicios de validación y de participación en territorio a través de esas 2 instancias, que serían los nodos de pesca y la Mesa Integral Permanente de Pesca. Entonces, la idea es poder tener también, a través de estas instancias de participación, hacer unos planes de acción regionalizados o para cada nodo de pesca, que es lo que estamos, que para nosotros serían los espacios de concertación, y de ahí estableceríamos un plan de acción. Y la idea es poder aprobar ese plan de acción a través de esta mesa, ¿vale? Esa es, digamos, la estrategia que vamos a hacer. Y una vez tengamos esto, la idea es empezar a socializar estos avances en la implementación, en la actualización de la política en estos espacios.